electoral que han puesto a cero, es decir, han preparado todo digamos, el sistema informático para que la transmisión de datos pueda recibirse en San Salvador, y a medida que se va recibiendo, según lo han prometido las autoridades, una vez se reciba la información de la primera acta transmitida de cualquier punto del país, cada 5 minutos se estará actualizando con la información que vaya llegando. Eso es lo que va sirviendo a los medios de comunicación, como nosotros, para ir midiendo el pulso, para ir midiendo la preferencia electoral. Vamos a dar paso a esta hora a una interesante conversación con Jocelyn Duarte. Jocelyn es la directora ejecutiva del Fondo Salvadoreño Americano para el Liderazgo y la Educación. Jocelyn, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, gracias. Gracias por tenerme y permitirme el espacio. Jocelyn ha venido de Estados Unidos en su calidad de observadora electoral. Sí. ¿Qué es lo que ha visto? ¿Qué le ha parecido el proceso? Bueno, empezamos la mañana algo agitada en el centro de votación que íbamos a estar, que era el colegio... ¿Cristóbal Colón? Cristóbal Colón. Sí. La policía no nos permitió entrar. ¿Por qué? Querían que les proveyéramos. Primero nos dijeron que habían demasiados observadores internacionales, al cual mi respuesta fue: no hay límite de observadores internacionales. Después vino una persona que no se identificó, que me quería constar que necesitaba proveer yo una carta acerca del... O sea, cosas que yo sabía, que documentos que nos estaban pidiendo, identificación que no era alineado con el proceso que nosotros nos hemos entrenado. Porque traen la credencial, exactamente, además. Y que tiene específicamente Claro. la información de mi pasaporte, y nosotros ya sí fuimos acreditados. Interesante. Son cosas que se dan en un proceso electoral, de gente que a lo mejor por un cargo de autoridad que tiene en el centro de votación hace este tipo de cosas. Pero más allá de eso, la participación del electorado, ¿cómo la ha visto? Bueno, de mi punto de referencia fue mi participación en las elecciones anteriores del año pasado. Definitivamente he visto a las personas, a muchas familias salir a votar. Una de las cosas que estábamos viendo nosotros es viendo quién es lo que estaban votando, ¿verdad? Qué comunidades, qué son las personas que estábamos... Y sí estábamos viendo la participación. Esperábamos ver la participación de más jóvenes, pero en estos casos vimos más familias. Jocelyn, usted ha crecido en el exterior, pero tiene muchísimo interés por lo que pasa acá en El Salvador. ¿A qué se debe esto? Pensar, bueno, una persona que crece allá con más o menos otro horizonte de vida, ¿por qué se interesa en un país? Sí, la familia es de ahí, pero un país tan conflictivo como este, con tantas cosas. Bueno, definitivamente yo soy el producto de la diáspora. Mi madre emigró hacia los Estados Unidos, al igual que mi papá, huyendo una guerra. Entonces, mi mamá de El Salvador, mi papá de Guatemala. Yo creo que parte de mi identidad ha sido formulada alrededor de eso, y de verdad saber que mi identidad está arraigada en este país y no solo existe en los Estados Unidos. Como salvadoreña americana me considero, y de partes iguales, igual salvadoreña que me considero americana, y sé la responsabilidad que tengo cívicamente de mi participación, no solamente como ciudadana de los Estados Unidos, pero también aquí con mi comunidad y con mi familia de El Salvador. Con lo importante que es la comunidad de salvadoreños en Estados Unidos, porque además por la ayuda económica que envían a familiares, sostienen a esta economía, y eso también motiva que personas que tienen muchos años de estar allá todavía sientan tengan este sentido de identidad con El Salvador. Pero una cosa es, a ver, ¿qué es lo que está pasando en el país de origen de mi familia? Pero dar el paso a involucrarse en diferentes temas, por ejemplo, venir a observar unas elecciones y verificar que todo se haga en orden. Bueno, definitivamente. Mi organización, el Fondo Salvadoreño Americano para el Liderazgo y la Educación, SALEF, tiene 20 años ya trayendo estas delegaciones aquí a El Salvador. Por lo regular, nosotros traemos a políticos de Los Ángeles para que vengan como observadores internacionales, para que ellos estén conectados no solamente con sus personas allá, los ciudadanos de los que ellos sirven y representan, pero también que entiendan cómo estamos conectados y tener esa perspectiva transnacional. Eso me parece muy interesante. Una perspectiva transnacional, es decir, entender los problemas de un país también con otras dimensiones, ¿no? Entender las diferentes dimensiones, cómo se vinculan estos diferentes temas. Un tema migratorio, además, que cruza la vida de muchísimas familias. Algo en lo que ustedes también están trabajando, porque se están involucrando en algunos proyectos desde su organización.
Bueno, nosotros por los últimos 23 años hemos estado proveyendo becas a los estudiantes latinos de origen latino en Los Ángeles, formulando un acceso a la educación para de verdad crear ese cambio en nuestra generación. A partir de eso, nosotros estamos para vigilar, ¿verdad? Estar vigilantes para la transparencia y la democracia aquí en El Salvador. Es importante tener una perspectiva transnacional, porque si no entendemos que la migración no es un muro y no empieza en la frontera con Tijuana o con México, ¿verdad? Sino que es algo que está conectado muchas veces por la intervención de los Estados Unidos en las políticas de los países de origen. Entonces tenemos que entender cómo estas políticas, ya sean de los Estados Unidos, están conectadas a las políticas de los países de origen que causan las raíces de migración. Que justamente es lo que se pretende abordar, ¿no? Es decir, el problema de migración no se soluciona construyendo un muro, como es la retórica del gobierno estadounidense actual, sino contribuyendo para que en los países del origen de la migración se aborden causas estructurales. El año pasado estuvo marcado por las caravanas que salen de Honduras y van contagiando a la región, a El Salvador sobre todo, y hay gente que todavía está en la frontera sur de Estados Unidos y que la está pasando muy mal. Bueno, sabemos que la caravana del 2018, que fue la última en el año como en octubre, no fue la primera caravana. Estamos hablando casi de la 10ª caravana que se había llevado a cabo. Lo que sí sabemos es de que el presidente o la administración del presidente Trump estaba ocupando a la caravana como una cosa de negociación, porque eran nuestras elecciones de medio término, y él estaba inflando a su base con su retórica anti-inmigrante y xenofóbica. Las caravanas sabemos que han estado pasando, pero ahorita las personas es un éxodo de personas que están huyendo muchas cosas que tenían que ver con violencia, sí con las maras, sí con el medio ambiente, vienen huyendo de pobreza extrema, violencia contra el género, muchos niños que vienen huyendo de otras causas, ¿verdad? Entonces nosotros hemos estado haciendo mucho trabajo en la frontera, proveyendo apoyo, no solamente con donaciones económicas a los albergues, que es una red de albergues que existe ya en Tijuana. Nosotros apoyamos, hemos hecho como un estudio, un acceso de los albergues en los que nosotros podemos apoyar. No solo traemos, como mencioné, apoyo económico y donaciones de comida, pero también llevamos recursos legales, abogados que están informados en el tema de migratorio para que puedan asesorar a estas personas. Adicionalmente, llevamos recursos médicos. Nosotros estamos tratando de aliviar la presión que se está poniendo sobre la ciudad de Tijuana, entendiendo como angelinos, ¿verdad? Como personas de Los Ángeles, como bastantes de nosotros, nuestros padres huyeron en los 80, una guerra, tenemos esa conexión y entendemos la necesidad que tenemos que estar ahí presentes para apoyar proveer este apoyo. Que toca trabajar este tema en un momento en el que la retórica del gobierno es totalmente anti-inmigrante, citando palabras suyas, xenófoba, de discriminación a grupos minoritarios, pero que también se corresponde en un momento histórico con un gobierno mexicano que tiene otros matices para abordar el tema. Esto también hace pensar, a ver, el tema migratorio, si bien desde el gobierno mexicano se puede abordar desde otra perspectiva, no es tampoco para alegrarse, ¿no? Porque México puede por lo menos aliviar un síntoma o tratar una consecuencia leve, pero estos gobiernos centroamericanos son los que tienen que prestar más atención a esto. Bueno, desafortunadamente México, hay mucho anhelo que Morena y que AMLO va a hacer la diferencia, pero en verdad no es la responsabilidad de México, pero México tiene sus propios problemas, con sus propios índices altos de migrantes hacia el norte, ¿verdad? Entonces lo que nosotros estamos argumentando y estamos abogando es de que no deben usar y mover la frontera hacia Guatemala. La frontera, ellos están queriendo atacar el programa por los Estados Unidos. Hemos visto nosotros cómo el gobierno mexicano está deportando a jóvenes, los jóvenes no acompañados, violentando sus derechos humanos. Entonces sabemos que México está en una posición única en este momento, y lo que tenemos que hacer es asegurarnos que las políticas de los Estados Unidos que están conectadas al desarrollo
desarrollo en estos mismos países de origen, ¿verdad? Sean políticas que sean sustentables y que no sean que promueven y reproduzcan el sistema de pobreza. Vamos a marcar una pausa muy breve y a la vuelta de la misma vamos a pensar un ratito justamente en que este proceso electoral de hoy es, entre otras cosas, lo que está definiendo, ¿no?, el futuro del país, el abordaje en temas como el fin del TPS, que es algo con lo que el nuevo gobierno tendrá que lidiar. Pausa y ya regresamos. Jocelyn Duarte es la directora ejecutiva del Fondo Salvadoreño Americano para el Liderazgo y la Educación. Hoy, en su calidad de observadora electoral, ha querido darse una vuelta por TVX, venir a conversar con nosotros, contarnos la experiencia de Jocelyn como observadora, pero también un poquito de cómo le ha ido en la vida y por qué es que está justamente acá, sentada con nosotros hablando de estos temas, cuando podría estar allá en Estados Unidos viendo en CNN quizás el desarrollo de las elecciones. O el tazón, right? ¿Oh? El Super Bowl. El Super Bowl, tazón grande. claro, el Super Tazón. Yeah. Pero no, está acá y está pensando en qué es lo que se juega El Salvador en las elecciones de este día, teniendo como telón de fondo las caravanas, una crisis ambiental que cada vez está más fuerte, varios temas así. A ver, ¿qué es lo que se juega El Salvador? Bueno, creo que en estas elecciones las cosas que están a riesgo son los programas sociales para los sectores más vulnerables, que siempre son las mujeres, los niños, las personas de la tercera edad. La educación es algo que quizás está en tela de juicio. A partir de eso es la privatización del agua, que es algo que una pelea que se ha estado forjando. También los derechos reproductivos de la mujer, que es la ley del aborto. Hay muchas cosas, medio ambiente, ¿verdad? Sabemos que El Salvador en estos gobiernos pudo haber puesto una provisión a las minerías, ¿verdad? Entonces sabemos que hay muchas cosas de recursos de este país que están básicamente en tela de juicio. Ayer, en una conversación previa a las elecciones, estaba acá una economista de mucho respeto, Julia Evelyn Martínez, conversando con nuestro compañero Julio Villagrán, y ella decía una cosa que me pareció muy interesante. El Salvador necesita una mujer como presidente porque en parte los problemas que vive el país no se abordan de la forma correcta por la visión machista que se tiene y de cerrarse en un criterio y no abrirse a estas posibilidades. Las mujeres son más de diálogo. Sobre la participación de las mujeres en política también, este país sigue teniendo una deuda en ese sentido. Bueno, yo creo que tener un partido o tener un gobierno donde es inclusivo, donde es interseccional, ¿verdad? Donde todas las personas, que es representante de los diferentes sectores de la población, es muy importante. Definitivamente las mujeres tenemos la misma capacidad que los hombres de gobernar y tenemos quizás una agenda donde es inclusiva y podemos ver de una diferente perspectiva. Entonces esas son cosas que podemos aportar, que no necesariamente se ha podido capturar en esta elección y se ha llevado a otros temas, tal vez de ver las cosas positivas en la inclusión y específicamente en la participación de mujeres. Porque hay participación, sí, de mujeres en política, y en la actual contienda de los participantes en las elecciones, 2 mujeres eran candidatas a la vicepresidencia. Eso también ya dice mucho, ¿no? Aunque uno de los candidatos ha dicho que en un eventual gobierno integrará su gabinete con el 50% de mujeres, que parecen cosas que por lo menos en discurso se van recibiendo bien de parte de este sector, ¿no? Pero más allá de eso, del discurso, cómo pasar a la práctica, también es un tanto difícil. Creo que las elecciones en los Estados Unidos nos dieron una foto muy clara, ¿verdad? Donde un panorama donde pensábamos que hemos llegado a una equidad, que estamos iguales, pero pudimos ver durante nuestras elecciones que tuvimos de que la patriarquía existe y que darle vuelta a ese sistema toma más.
¿verdad? Entonces, al trascender eso aquí, al Salvador, creo que a veces las personas piensan que hemos llegado ya a estar en esta equidad, pero no la hemos llegado totalmente. Lo que pasa es que hay que cambiar patrones culturales, y esto tiene que ver también con la formación de los chicos en la escuela, claro, todas estas cosas, ¿no? Definitivamente. Es un caminar largo. Yo creo que una de las cosas que, teniendo un lente interseccional, un lente transnacional, un lente para examinar las cosas hasta en cierto punto feminista, porque eso encapara todo, ¿verdad? Que tiene que ver los diferentes sectores y puedes tomar mejores decisiones a estar todas las personas presentes en la mesa para tomar las decisiones en este proceso. Ya para casi ir cerrando esta conversación, nos habían contado que esta semana también estuvo reunida con las comunidades de Izalco, que es una comunidad con la que tiene mucho acercamiento desde hace buen rato. ¿Qué es lo que se rescata también de estas culturas que tienen mucho que enseñarnos? Bueno, yo creo que dentro del marco de trabajo para nosotros es de buscar la inclusividad, pero también de trabajar en eso está trabajar con los pueblos originarios. Yo he estado trabajando con ellos por muchos años, ya creo que como 10 años. Como estudiante lo hice, entonces ahora en mi nuevo cargo estoy viendo cómo nosotros en Los Ángeles nos organizamos como comunidad para poder traer ayuda a esta comunidad. Ellos actualmente están trabajando en un proyecto, creando un templo, como lleva la forma como de San Andrés. Entonces hay muchas cosas que esta comunidad necesita, que a veces el discurso nacional que habla de los pueblos vivos, ¿verdad? En verdad los excluye. Nosotros estamos tratando de trabajar con ellos, siempre dándoles su espacio porque ellos son autónomos, ¿verdad? Y entonces es algo muy importante de hablar, porque por mucho tiempo, no solo aquí, pero en los Estados Unidos, los derechos de las personas de los pueblos originarios son violentados. Y además de que se les mira como un atractivo turístico, justamente, que eso es totalmente en contra de la dignidad de ellos, ¿no? Son varias las cosas en las que hay que avanzar, son varias las cosas que se juegan en este proceso electoral. A esta hora, El Salvador ha tomado una decisión. Lo que está pendiente es conocerse en qué sentido va esa decisión. Yo le agradezco el tiempo. Gracias. Y que todo vaya muy bien. Muchas gracias. Y gracias por estar acá, por acompañar a El Salvador en este proceso electoral, por dedicar tiempo. Vamos a marcar una pausa. Más adelante también tenemos más información que compartir. Hay otras pláticas que queremos compartir con ustedes. No se despegue de la señal de TVX.